Muy buenas tardes, jóvenes. Bueno, esta clase vamos a continuar con el Forrester, pero estamos quedando que luego de la explicación que ustedes hagan y los comentarios que yo les mencione, estamos quedando dar una oportunidad más para poder presentarlo nuevamente, en la que yo recomiendo es que en el documento de la entrega del trabajo tenga una explicación clara de, primero, de las variables, de la manera como las variables expresan lo que sucede en ese fenómeno que ha sucedido. Están expresando la variable, cómo es así que está ahí expresándose algo que ha sucedido en la realidad. Por lo tanto, también los valores que han fluctuado en el tiempo y de dónde se han obtenido esos valores. Que no sea meramente una idea conceptual, sino que sea la observación de la realidad. Repito, la dinámica es la representación de un fenómeno real que ha sucedido, en la que las variables son variables que son lógicamente, digamos, están asociados a esa realidad, ¿no? Eso es lo que hay que hacer principalmente. Luego, la recomendación en el video, especialmente esto va para Jazmín, es cambiar de la manera como delante del auditorio virtual que se tiene, se dirige, se expresa, tratando de, digamos, modular y darle fuerza a las expresiones, para que sea así. No bajar el volumen, no. Y mencioné la vez pasada que también la idea es que el video tenga una breve introducción de inicio, no sorprenda, porque normalmente la gente no sigue una línea de secuencia a los que ya se publicó antes. No. Ocasionalmente cogen ese video y entonces hay que explicar. En esta ocasión, mi nombre es tal, voy a explicar de este tema que estamos estudiando o que estoy investigando sobre esta materia, en este ámbito, estamos llegando a expresar la representación Forrester del fenómeno en la que intervienen tales variables. Esta variable de nivel es una variable que se alimenta, se desarrolla en virtud de un flujo que proviene de estas fuentes, que dado que, digamos, si hay un mayor volumen y hay una tasa que incrementa esto contra el valor de este otro nivel, produce el ingreso periódico, mensual, anual para este nivel. Y este nivel, digamos, se reduce en la medida que se va utilizando ese recurso con este flujo. Eso es la explicación, así es como se debe explicar, ¿ya? Porque no es un diagrama causal. El diagrama causal dice que esto le afecta, pero también el diagrama causal, cuando ustedes lo han explicado, algunos se han referido a la influencia, le afecta, le impacta, expresiones que simplemente si esta variable crece, se incrementa por las razones que están más atrás explicadas, entonces esto genera un efecto también de crecimiento a esta otra variable, ¿no? Si se reduce, va a generar un efecto también de reducción, ¿no? Y ahí le pueden poner en el diagrama causal una breve explicación de por qué lógicamente se produce ese efecto de variación dado un cambio de uno que se produzca el cambio del otro, ¿no? Eso es en el causal. Pues Forrester, repito, tiene su propia manera de ser explicado. Bien, entonces ahora nos toca continuar con las exposiciones y, digamos, tocaría en el orden programado a
Gonzalo, ¿no? Gonzalo tendría que hacer la siguiente exposición, ¿sí? Correcto, profesor. Ya. Puedes empezar. Okay. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les hablaré acerca del caso que estoy estudiando, el cual es el boom de los conciertos internacionales en Lima entre los años 2005 a 2020. Como pequeño contexto del caso, como conocemos, Lima pasó a ser tomada en cuenta en la gira de muchos artistas internacionales, lo cual tuvo un auge sin precedentes en la llegada de estos mismos. Hubo una inversión en lo que es infraestructura y marketing, un crecimiento de audiencia y derrama económica en servicios y un fenómeno con impacto cultural, económico y social. Ahora, este, he hecho unos ajustes en cuanto a las variables, tratando de explicar un poco más el fenómeno, ampliándolo un poco más. Y esta es la lista, está la población interesada, la asistencia anual, la audiencia potencial no captada, el precio promedio de entrada y así. Pasando al causal, como primeros bucles que puedo explicar, está las empresas de promotoras activas, ¿dónde está el...? las- Ok, está... Mm, las empresas promotoras activas aumenta el número de conciertos por año, lo cual aumenta los ingresos por boletería, que se encuentra por... A ver. Ok, las empresas promotoras activas aumenta el número de conciertos por año, lo cual mejora el monto de mantenimiento para los recintos, lo que aumenta la inversión total en la infraestructura cultural, em, lo que aumenta la capacidad de recintos y equipamiento, aumentando la capacidad operativa anual, que a su vez aumenta el número de conciertos por año. Ahora, la población interesada, reduce la población interesada, aumenta la asistencia anual a conciertos, lo que aumenta los ingresos por boletería al año, lo que ayudaría con el financiamiento corporativo anual, do- este, lo que generaría mucho más inversión privada en espectáculos internacionales, dándole más órdenes de proveedores por conciertos, am, aumentando la cantidad de servicios, aumentando el personal técnico y el empleo temporal generado por conciertos, aumentando el ingreso promedio de hogares locales, aumentando la población interesada y en consecuente la asistencia anual a conciertos. Ah, el ingreso neto de promotoras se encuentra... Ingreso neto de las promotoras, este, aumenta la inversión privada en espectáculos internacionales, lo que aumentaría los órdenes a proveedores por conciertos, lo que aumentaría los proveedores asociados, los proveedores de servicios asociados, lo cual aumentaría el gasto de producción en conciertos por año, generando más ingresos por boletería y generando ingresos netos a la promotora. Otro sería el número de conciertos por año, aumentaría el empleo temporal generado por los conciertos, aumentando el personal técnico especializado disponible, aumentando la capacidad operativa anual, como consecuencia el número de conciertos por año incrementa. Am, los órdenes a los proveedores, bueno, esto ya lo dije. Am, ya, el número de conciertos por año aumentaría aumenta las horas de cobertura mediática. En consecuencia, también aumentaría la población interesada, la que aumentaría la asistencia anual a conciertos y a su vez aumentaría la cantidad de ingresos totales generados por conciertos, eh, lo cual generaría más ingresos fiscales por espectáculos musicales, que generaría mucho más aportes al Estado en infraestructura cultural, generando más inversión total en infraestructura cultural y en su consecuencia la capacidad de recintos y equipamientos.
recintos, aumentando la capacidad operativa anual y el número de conciertos por año. Mm, mm, mm. Ok, la cantidad de turistas por conciertos internacionales, aumenta el gasto promedio de servicios, gasto promedio del público en servicios complementarios, recomendaría los ingresos total generados por conciertos, ingresos fiscales, los aportes del Estado, a su vez infraestructura cultural, lo comentaría la capacidad de recintos, lo comentaría el número de conciertos y a su vez la cantidad de turistas asistentes por año. Eh, ah, ya. El financiamiento corporativo anual mm, aumenta la inversión privada en espectáculos internacionales. Lo comentaría los órdenes en proveedores por conciertos, aumentando los proveedores de servicios asociados, aumentando el gasto en producción de conciertos por año, lo que generaría más ingresos de boletería por año, aumentando el financiamiento corporativo anual. Muy bueno, más o menos eso sería una pequeña explicación del diagrama causal. Y ahora pasamos al Forrester, el cual Disculpa, este, disculpa, Gonzalo, no has explicado nada. sí, lo siento, Escúchame, no he explicado nada y no lo he entendido. Te voy a pedir que lo vuelvas a repetir, sí, sí, pero de entender, porque todo aumenta, todo aumenta, todo aumenta, todo aumenta, todo aumenta. No entiendo como si esto no fuera un diagrama dinámico. O sea, todo ha aumentado. No te he escuchado, o quizás ha ido tan rápido que no me he dado cuenta que si algo aumenta, otro baja. No. Además, no has hablado en esos términos, y no has hablado, y esto, ¿no? Incrementa, no sé, has mencionado una secuencia. Yo te rogaría que con tranquilidad los aspectos más importantes, sobre todo los bucles que supuestamente son de retroalimentación negativa, lo expliques. ¿Está bien? Pues, sí. Mm, a ¿tú ver. no tienes una versión que permita hacer crecer las letras? Las letras, Sí, sí, porque tengo el resulta Benzim. ya, bueno, ya, señala y léelo y explícalo. Ok. A ver. Un bucle sería que negativo, de crecimiento negativo, sería que el número de conciertos por año, aumenta el monto de mantenimiento para los recintos, lo ¿Y que cómo lo bajas? reduce reduce la Escúchame, capacidad ¿qué operativa. pasa cuando hay menos conciertos por año? Mm, no se mantendría, no se haría mantenimiento de estos recintos. Pero monto, son montos de mantenimiento de los Para recintos los, al año. sí, Eso lo bajaría, reduciría. lo reduce. Ya, ya. Si eso se reduce, ¿qué pasa? Mm, aumenta Aumenta, la capacidad operativa anual. aumenta la capacidad operativa. ¿Qué cosa Sí, es la porque capacidad operativa? yo lo tomé como la cantidad de operarios o gente especializada en lo que es el mantenimiento de estos recintos. Es la cantidad de O sea, técnicos encargados. menos monto de mantenimiento de los recintos anual, más capacidad
operativa anual. ¿Eso es lo que me dices? Sí. ¿Por qué? Explícalo. Mm, El monto de mantenimiento es un dinero destinado para el mantenimiento de los recintos de la infraestructura, y la capacidad operativa la tomé como la cantidad de, de obreros, de técnicos especializados en el mantenimiento de estos recintos. O sea, Y mientras más... Ok. menos. Tú me estás diciendo que es menos. Si hay menos conciertos por año, ¿hay más o menos gasto de mantenimiento? Mientras más conciertos hay más Menos, no me estás escuchando. Ah, ¿Me perdón. escuchas? No. Sí, sí Mientras lo menos escucho. conciertos hay al año, ¿hay más o menos gasto de mantenimiento? Hay menos. Menos, porque la razón acá es positiva, ¿sí o no? Es menos. La relación causal es positiva, es menos. Y si hay menos mantenimiento de los recintos, ¿hay más o menos capacidad operativa? Hay menos. Hay menos, ¿no? No más. Pero ahí el diagrama causal dice hay más. Si hay menos gasto, ¿no? Monto de mantenimiento, si hay menos, acá tú dices que hay más en tu diagrama. Fíjate, lo que sucede, Gonzalo, préstame atención, por favor, que no has pensado como un diagrama causal esto, sino con una mera relación. Tú debes decir, si hay más esto, esto tiene un efecto contrario o idéntico, si es idéntico en el mismo sentido, la relación es positiva. Si el cambio es en sentido contrario, es una relación de causalidad negativa. Y así hay que pensar diciendo si esto aumenta o esto se reduce. ¿Qué pasa con esto? No es una secuencia nomás de cosas que van a suceder, que podrían suceder y que eso se puede dar. Aún pensando al revés, ¿no? O sea, si aumenta el número de conciertos, aumenta el mantenimiento, no se puede reducir la cantidad de personas, ¿no? Bueno, yo en ese sentido voy a revisar nuevamente por mi parte, pero tú revísalo, porque hay una siguiente oportunidad que también hay que mirar el causal, porque el causal no es solamente que yo pongo ahí referencias y pongo una línea de relación, sino debe explicarse por qué se produce un efecto positivo o un efecto negativo sobre otra variable. Vamos al Forest. Ok. Para la presentación del Forester, pasaré al diagrama, al software de Stella. Voy a Sí. aumentar el tamaño, voy a hacer un zoom. Y voy a explicar el Forester. Le he dividido en 5 bloques, antes para hacer un pequeño paréntesis. Le dividí en 5 bloques, el cual está bloque de la demanda, donde está la población interesada y la asistencia total a conciertos. El bloque de oferta de ventas, donde están las promotoras activas y el personal técnico y lo del empleo temporal. El bloque económico, donde están los ingresos netos y la inversión total en infraestructura. Y el bloque de entornos, medios, turismos y servicios, este es como un apartado que hice para algunos auxiliares en los cuales se apoya algunas de estas variables. Y para el bloque infraestructura, está la capacidad de la infraestructura que he tomado como referencia de los asientos por año. Ahora,
pasando al bloque de demanda, tenemos como stock la población interesada, que tiene como flujos el público captado menos la pérdida de interesados. Ahora, dentro del público captado es el público captado por campañas de marketing más los turistas Puedes captados. hacer crecer, no lo veo. ¿Puedes hacer crecer tu diagrama? Ya, ubícate ahí, pon en el centro. Ya. ¿Cómo mides la pérdida de interesados? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se registra? ¿De dónde obtienes eso? La pérdida la pérdida de interesados es la multiplicación de la población interesada por una tasa de desinterés. ¿Y cómo obtienes esa tasa de desinterés? ¿De dónde La- sale? ¿Cómo lo puedes obtener en la realidad? mm, esta ecuación todavía la está No te formulando todavía. estoy hablando de la ecuación. Te estoy hablando de la realidad, del mundo real. ¿De dónde obtienes en el mundo real la estimación de una tasa de desinterés? ¿De dónde lo obtienes? ¿De dónde se obtiene? ¿Para qué lo pones? O sea, cuando uno pone en dinámica de sistemas una variable, es porque esa variable está expresando algo que en la realidad se puede obtener, no que yo supongo. Sí, hay una tasa de desinterés, por supuesto, puede ser, pero ¿de dónde lo obtengo? Eso es lo que en los trabajos en general, no solamente para ti, hay esa digamos, ideas abstractas, pero fuera de la posibilidad de obtenerla de la realidad. Entonces, que se pone, si está bien ese razonamiento. Si yo para poder saber cuántos menos población interesada hay, debo tener un flujo de personas que se están desinteresando. ¿Es correcto? No, eso le resta. Pero eso, ¿cómo se obtiene? Es la idea. Y entonces, no es que hay un porcentaje que normalmente se desinteresa. En todo caso, hay que buscar algo que puede generar un indicio que pueda producir ese hecho, ¿no? ¿Por qué la gente se desinteresa en general? ¿Por qué la gente se desinteresa? Más que desinteresarse, es de no poder asistir, de no poder ya acceder, ¿no? Posiblemente se pierde público potencial porque hay un efecto sobre la capacidad o la posibilidad de la gente pueda ir. De repente, digo, estoy simplemente alucinando como yo alucinaría ver, ¿no? Y eso es posible establecer la tasa de empobrecimiento del sector. ¿Qué sector sería este? Medio, medio alto, ¿no? Medio, medio alto. Podría obtenerse y busco para ver, ahí hay una tasa de personas que, digamos, se excluyen del interés, digamos, ¿no? No es que pierden necesariamente el interés. Digamos, yo tengo una tasa de deserción de estudiantes. ¿Se han dado cuenta que tengo una tasa de deserción? Este ciclo, a ver cuántos desertores tengo. Pero bueno, tengo la... Un poco más del 50%, por lo que tengo entendido. Ha habido, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y me estoy quedando con 3. No. Es decir, tengo una tasa del 70% de, ¿cómo se llama? De desertores, ¿sí o no? Mi tasa es alta, ¿no? ¿De dónde lo saco?
Yo podría decir, esos son desinteresados. Yo digo, son personas, no sé si desinteresados o eh, que, que posterga, ¿no? Posterga, porque este curso es obligatorio y la nueva malla de repente va a continuar como obligatorio. Pero bueno, tengo que pensar cómo así yo puedo obtener algo que me pueda llevar a deducir, a estimar, a calcular, a registrar, o obtener del registro una información que haga consistente el razonamiento de cómo se calcula lo que está sucediendo en la realidad. Para todo, ¿eh? No lo voy a volver a repetir porque hay más cosas que da la impresión que se alucina, ¿no? Y otra cosa que hay que eliminar las tasas como elemento exógeno que determina el comportamiento de un sistema dinámico. El sistema dinámico debe responder al efecto de la interacción que hay con sus variables, más que a la determinación de una variable exógena que tú le has puesto tasas. Entonces, si no, lo hacemos en regla de cálculo, en una regla de cálculo, o en un Excel, ¿no? En una hoja de cálculo. O sea, hacemos solamente cálculos. Pero la dinámica del sistema es una interacción de factores y variables que por efecto del cambio de dichos factores se va a producir cambio en el sistema. Y entonces, al comienzo lo dije, lo vuelvo a repetir, es indeseable que hayan variables exógenas. Peor si son tasas. Es decir, deben ser eliminadas. Si hay tasas, es porque algunos factores dentro del sistema permiten estimar esas tasas. Y por lo tanto no están sueltas, no están así en el aire. ¿Ya? Continúa. Está bien. Pasando con la asistencia total a conciertos, se ve afectada por la audiencia nueva, que es la venta de entradas únicas. ¿Y cómo se calcula estas ventas de entradas únicas? Son las entradas vendidas por uno menos las tasas de repetidores. ¿Qué es la tasa de repetidores? Esa es la porción de la población que va a conciertos de manera repetida, de manera continua a lo largo del año. Y las entradas vendidas se calcula como el mínimo de asistencia total a conciertos o las entradas disponibles. Pero ¿cómo se calculan las entradas disponibles? Por los asientos promedio por concierto por el número de conciertos por año. Em, ¿Y cómo se calcula esos números de conciertos por año o los asientos promedios por concierto? Con base a la capacidad de infraestructura, ¿no? La capacidad de infraestructura se ve afectada por la construcción de infraestructura en asientos por año, menos el retiro de la capacidad de asientos por año. ¿Y cómo se calcula la construcción de esto, ¿no? Es la suma de la construcción pública de asientos por año, privada y la cofinanciada. Em, la construcción pública de asientos por año es el número de proyectos públicos aprobados por los asientos del proyecto por proyecto público. Pero este número de proyectos aprobados es la tasa de ejecución pública por el costo promedio de proyectos públicos. De la misma manera, la construcción privada es el número de proyectos privados aprobados por los asientos por proyecto privado, que a su vez el número de proyectos privados es la tasa de ejecución privada por el costo promedio de proyecto privado. Ahora, para el cofinanciado, se calcula por el número de proyectos cofinanciados aprobados por los asientos por proyecto cofinanciado. Y el número de proyectos cofinanciados son los aportes del Estado de la infraestructura por la proporción del cofinanciamiento público por la tasa de ejecución pública más la inversión privada de la infraestructura por proporción del cofinanciamiento privado por tasa de ejecución privada entre el costo promedio por este proyecto cofinanciado. Y esto vendría a ser la construcción de la infraestructura en asientos por año de estos recintos.
Ahora, para lo que es inversión, pasamos a lo que es el bloque económico, que es el ingreso neto de las promotoras. El ingreso neto de las promotoras es el resultado, se ve influenciado por el resultado operativo anual, menos la reinversión privada. El resultado operativo anual es los ingresos por boletería más el financiamiento corporativo, menos el gasto de producción. El ingreso por boletería se calcula por las entradas vendidas por el precio promedio de entrada. El financiamiento corporativo es el ingreso por boleterías por la tasa de patrocinios. Y el gasto en producción se calcula como el costo promedio por evento por el número de conciertos por año. Mientras que la reinversión privada se calcula como el resultado operativo anual por la fracción en la reinversión privada. Para lo que es la inversión total en infraestructura, es la inversión privada en infraestructura más los aportes en estado de la infraestructura menos el mantenimiento de esta infraestructura. La inversión privada en infraestructura se calcula como la reinversión privada. Y los aportes del Estado en infraestructura es la inversión pública anual más los ingresos fiscales por la proporción de destino cultural. La inversión pública que se encuentra aquí por el destino, por el proporción de destino cultural. Y los ingresos fiscales se encuentran. ¿Dónde se encuentran los ingresos fiscales? Los ingresos fiscales se encuentran por. mm, ok, acá está. Eh, Los ingresos fiscales se calculan con el gasto total de servicios, más los ingresos de boletería, más las órdenes de los proveedores. Mm, Ahora pasando a lo que vendría a ser oferta, ventas y empleos, están el número de promotoras activas, que se calcula con, con la suma de aperturas de promotoras menos el cierre de esas promotoras. Mm, Esta apertura promotora se calcula como las promotoras activas por la tasa de apertura de promotoras, y esta tasa de apertura de promotoras es la tasa de referencia del crecimiento por el máximo de la rentabilidad de estas promotoras. ¿Y cómo se calcula la rentabilidad de las promotoras? La rentabilidad de las promotoras se calcula como el ingreso de las promotoras totales menos el coste de producción por conciertos entre la producción de conciertos. De la misma manera, la tasa de cierre de estas promotoras se, este, se toma como la tasa de referencia del declive de este sector por la rentabilidad de cero menos rentabilidad de promotoras. Dentro de la cuantía del personal técnico se toma en cuenta la contratación permanente más la contratación temporal por conciertos y la formación técnica anual. La contratación permanente, le voy a hacer zoom, disculpe. La contratación permanente es la demanda permanente privada más la política de contratación pública. Dentro de lo que es contratación temporal por conciertos, es el empleo temporal por concierto por el número de conciertos por año. Y la formación técnico anual es los graduados por programa de formación anuales. Esta apartado de empleo temporal no está bien detallada, así que es un error mío. No está bien detallada y lo pienso eliminar o reestructurar. Y pasando por el bloque entorno de medios, turismo y servicios, está las horas de la cobertura de los medios, que es la cobertura base de medios más el número de conciertos por año por la cobertura por evento más las horas de cobertura por difusión pagada. Que son las más que nada cómo influye el marketing en la cobertura de los medios y la captación del público.
el gasto total de servicios toma como las entradas vendidas únicas más el gasto promedio de servicios por los turistas del concierto. Y los turistas por concierto se calcula como el número de conciertos por año por los turistas por evento más el efecto de atracción de medios de turismo. Y mm, esto, esto de aquí espero que se más o menos explique cómo se desarrolla este fenómeno. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Bien, Gonzalo, el tema es que quizás, bueno, yo he visto a mi sobrino, ¿no? Mi sobrino construyendo, bueno, mi nieto también hay un curso para desarrollar, hacer juegos, videojuegos, ¿no? Y entonces, tú me has hecho acordar cuando he visto lo que ellos hacen, mi sobrino y mi nieto. Entonces, que son, digamos, formas lógicas de cómo es que se establece la relación entre los diferentes factores que intervienen, digamos, en el movimiento del juego, ¿no? Para que haya una correspondencia. Pero eso no es dinámica de sistemas. Dinámica de sistemas es la representación de la realidad tratando de simular el comportamiento que ha habido. Entonces, las variables deben ser variables reales. Y como dije al comienzo, y lo vuelvo, o lo voy a repetir cada vez que aparezca una variable exógena, esos factores alucinantes, digamos, de cálculo, son indeseables en la medida que sean factores que están simplemente ayudando a hacer un cálculo. Tiene que ser la expresión de algo que sucede en la realidad asociado a variables que cambian y por esa razón dichos factores, que en tu caso la llamamos tasas, van a generar un efecto de transformación y de cambio que va a la vez producir un efecto también de cambio porque la vas a utilizar para operar algo, ¿no? Para calcular algo. Entonces, lo que dice es alucinantemente una cantidad espectacular de esas expresiones que pueden ser, desde el punto de vista lógico, útiles para hacer el cálculo, pero totalmente alucinante respecto a la realidad. Entonces, al menos que vayas a construir un mapa más amplio de la que en cada uno de esos factores, de esas tasas, esté asociado para que efectivamente generen o determinen esos valores, que a la vez deben ser componentes dinámicos retroalimentados, que a la vez no tengan factores. Hay factores exógenos, pero son pocos, mínimos, que se utilizan, ¿no? O sea, y como digo, la regla en este curso, para el curso, es no tenerlos, para que, digamos, el comportamiento de la realidad simulada esté determinada por la interacción de las variables, no por factores externos, sino ya dejó de ser esencialmente dinámica del sistema. Esa es mi observación. Bien, vamos cerrando las exposiciones con la exposición de Jazmín. Jazmín, ¿no? Jazmín, ¿y cómo te dicen? Me dicen Jasmine porque es más fácil pronunciar. Ah, Jazmín, ya, ya. Jazmín, puedes empezar.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Continuando con las exposiciones, yo les voy a hablar primero sobre la modificación de mi diagrama causal con algunos aspectos que el profesor me había recomendado en la clase pasada, ¿no? Eh, Esto fue mi diagrama causal, el anterior, y este es el modificado. Como verán, le he agregado 4 variables causales, como es el total de personas de población, Yasmín, cantidad. Yasmín, por favor, vamos a hacer el ejercicio contigo, ¿ya? De referirte a las variables y cuando vas a explicar la relación que hay con otra, o sea, la relación causal que hay con otra, mencionar si esta aumenta, esta variable aumentaría. Si esto se reduce, utiliza esa forma de expresar, así como un ejercicio para que en general todos vean cómo hay que expresar un diagrama causal. ¿Está bien? Sí, sí, profesor, está bien. Gracias. Ya. A ver, aquí tenemos la variable total de personas de la población del LGTB viviendo con SIDA. Si esta variable aumenta, entonces genera el aumento en el número de personas viviendo con VIH. Si el número de personas viviendo con VIH aumenta, aumenta el presupuesto nacional. El presupuesto nacional aumenta, entonces el número anual de pruebas realizadas va a aumentar. Y Perdón, esto, pero en este caso, el anterior, vale la pena explicar por qué se aumenta el número de personas viviendo con VIH, aumenta, por qué aumenta el presupuesto nacional. ya, profesor. Si aumenta el número de personas viviendo con VIH, aumenta el presupuesto nacional, ya que existen más personas con el virus infectadas, digamos, ¿no? Entonces, si es que el presupuesto nacional no aumenta, entonces esta cantidad de personas puede expandirse, ¿no? Y contagiar a más personas. Entonces, ¿para qué se aumenta el ¿No presupuesto sería nacional? el gasto? ¿No sería el gasto? ¿Por qué el presupuesto? El presupuesto no cambia, no te olvides, ¿eh? Se establece una vez al año y se acabó. Y no siempre lo que se presupuesta se gasta, porque no tiene forma de aplicarse como tal. Depende de los requerimientos que se hagan. Yo cuando hago un presupuesto, cuando yo trabajo en el sector público, en el Ministerio de Economía todavía, cuando se formula el presupuesto es porque dicen, hay estos proyectos, estos gastos que se hacen y se estima que sea tanto, ¿no? Termina el año y se hace una comparación de ejecución, se llama la ejecución, evaluación de la ejecución del gasto. Se hace periódicamente en realidad, pero al final del año se dice cuánto se ejecutó, ¿ya? Allá hay muy pocos pliegos, se llaman pliegos presupuestales, son las áreas que ejecutan el gasto, ¿no? Entonces, algunos pliegos en medio del año solicitan ampliación del presupuesto. Son pocos. Y tienen que sustentar y 2 periodos, 2 meses o 2 reuniones del comité de gestión presupuestal lo puede aprobar o no, pero pueden informar, solicitar ampliación del presupuesto. Y el presupuesto ahí varía, pero varía por razones de proyección, ya. Pero la mayoría no pide ampliación. La mayoría al final del año informa lo que no se gastó. Lo que va cambiando en el tiempo o lo que va sucediendo y se mide en el tiempo es lo que se va gastando. Un mes se gasta una cantidad, otra vez otra cantidad, en la medida que se incrementa la necesidad o la estimación, entonces ese gasto se ejecuta, que puede ser para el caso el caso de salud, que es la adquisición de medicinas o medicamentos contra virales, puede ser un aspecto, digamos, ¿no? Que cuando hay más personas en situación de riesgo,
digamos, no sé cómo se obtiene eso, pero digamos, si eso fuera, digamos, medible, tangible, pues lo que hace es adquirirse más retrovirales para ponerlo a disposición. Y hay más gasto. ¿Entiendes? El presupuesto se mantiene igual. Es decir, si la dinámica se hace de forma mensual, ¿no? Ya, es una explicación para todos los demás aspectos. Igual en los otros trabajos también esa idea de que, yo mencioné al comienzo que la palabra presupuesto, la expresión presupuesto, no es una variable dinámica. Está entre mis ejemplos de qué no deben utilizarse. Pero bueno, ya lo explico ahorita. Continúa, por favor. Ya, profesor. Entonces, sería el gasto proyectado ¿cómo se llama? El gasto proyectado para la prevención del VIH. No. Repito, en la realidad, yo no observo lo que proyecto, lo que registro. El presupuesto es un registro. En la dinámica de sistemas, yo lo que observo son los cambios de la realidad. La realidad. En la realidad son los gastos efectuados. No el registro, no es lo que yo proyecto. Eso no va a la dinámica de sistemas. Eso puede estar sucediendo. Yo no niego que eso puede estar sucediendo, que hay una mayor proyección. Pues la dinámica no toma eso, no le interesa eso. Le interesa lo que sucede en la realidad. Y eso así hay que pensar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Aumenta el gasto. Que puede ser, escuche, este es el concepto de retardo. Porque puede tener un efecto que aumente, digamos, el grupo en riesgo. Aumenta el grupo en riesgo. Si aumenta el grupo en riesgo, aumenta el gasto en medicina preventiva. Digamos que sea así en términos generales. No es que al momento de aumentar la población en riesgo, en ese momento aumenta el gasto en medicina preventiva. No, posiblemente aumentará en varios periodos después. Pero esto que ha cambiado varios periodos después es causado porque ha aumentado la población en riesgo. Lo que yo veo es ahí. Esto no se produce en un solo instante. Cada efecto causal se produce en tiempos distanciados. Pero acá lo que yo debo mostrar es cuál variable afecta a cuál. ¿En qué tiempo se hace? Eso es lo de menos. No es que cuando aumenta, en ese rato están comprando. No. Seguramente ese aumento de población en riesgo se va a detectar a través de alguna encuesta, alguna medición, ¿no? Hay que ver cómo es que se obtiene ese dato. Pero varios periodos después va a aumentar en razón de eso. Eso es lo que muestra el diagrama causal, la relación causal. No la inmediatez, sino la relación directa que hay de una variable con otra. Continúa. Ya, entonces, el gasto efectuado si aumenta el gasto, entonces aumenta el número de kits de autoprueba de VIH distribuidos o vendidos en el país, ya que vamos a tener mayor dinero, digamos, para poder comprar esta cantidad de autopruebas, ¿no? Para poder realizarlas. Entonces, si aumenta el número de kits que yo tengo, entonces el número, el incremento de esta variable genera que el número anual de pruebas realizadas aumente, ¿no? Si tengo más kits, entonces yo puedo realizar más pruebas a las personas, ¿no? Para prevenir ello. Entonces, si yo aumento el número anual de pruebas realizadas, el incremento de esto también el total de diagnósticos de VIH, ¿no? Si yo realizo más, a medida que realizo más pruebas,
tengo más cantidad de personas notificadas por VIH, porque puedo realizar más pruebas en cierto periodo, ¿no? ¿Qué más conlleva ello, ¿no? El número anual de pruebas realizadas, si aumenta, entonces la cantidad de personas con la enfermedad del VIH aumentaría, ¿no? Porque ya si nosotros hacemos la prueba, entonces podemos saber en qué estado se encuentra de infección, digamos, la persona, si está infectada o no. ¿Qué más? Y esto también conlleva el aumento de esta variable genera el incremento de la cantidad de establecimientos de salud que ofrecen. Si hay mayor personas, ¿no?, infectadas con el VIH, entonces la cantidad de establecimientos de salud deberían aumentar para poder contrarrestar ello, ¿no? Entonces, si necesitamos más establecimientos, entonces acá se aumenta esto. Aumenta también, genera el aumento de esta variable que vendría a ser el número de profesionales sanitarios capacitados con el manejo del VIH, ya que a medida de mayor establecimiento, entonces necesitaríamos personal capacitado, como son los médicos, las enfermeras, para poder tratar esta enfermedad, ¿no? A mayor número de profesionales genera el incremento del número de personas en tratamiento. Si hay más profesionales que puedan tratar el SIDA, entonces el número de personas que inician el tratamiento va a aumentar. Si aumenta el número de personas que ya inician el tratamiento, entonces el aumento del número de personas genera la disminución de la cantidad de muertes por SIDA, ya que como ya inician el tratamiento antirretroviral, entonces la probabilidad de que el SIDA aumente es menor, ya que estás en tratamiento. Ah, ya está. ¿Qué más? Ya, el número de personas viviendo con VIH, si aumenta esta variable también, que es lo que genera el incremento del número de personas diagnosticadas con VIH que iniciaron el tratamiento. O sea, si están viviendo con VIH, quiere decir que ya saben, ¿no?, que tienen el diagnóstico. Entonces, si yo ya sé que tengo el diagnóstico, entonces inicio el tratamiento para poder, digamos, controlar esta enfermedad. Entonces, si ya yo estoy diagnosticada, inicio, entonces la cantidad de muertes también va a ser de una relación sería inversa, ¿no? Si aumenta el número de personas diagnosticadas, eso genera que disminuya la cantidad de muertes por SIDA. Si aumenta el número de personas diagnosticadas con VIH que iniciaron el tratamiento, esto genera una disminución, ¿no?, de la cantidad de personas con la enfermedad avanzada. Porque como ya están diagnosticadas, siguen un tratamiento, entonces la cantidad de personas con la enfermedad que va avanzando va a disminuir porque ya inician el tratamiento. Yasmín, una pregunta. Sí, profesor. Fíjate, una persona que tiene tratamiento por SIDA, ¿no?, por VIH, que tiene tratamiento, ¿no fallece por esta enfermedad? O sea, el SIDA es curado No, no es curado, profesor, es solamente tratado. por eso. Tú estás relacionando el tratamiento con las muertes. Por lo que yo conozco, porque he tenido personas conocidas que han tenido VIH y han fallecido. También he tenido gente que tiene esta enfermedad y son portadoras, ¿no? Así, no sé si se le llama así, que no han muerto. Una de ellas es un artista muy conocido, ¿no? Que Ernesto hace, Pimentel. sí, correcto. Él lo tiene y él es portador, ¿no? Entonces, ya, pero digamos, pero el que tiene la enfermedad y se trata la enfermedad,
acá tú estás diciendo que ese tratamiento reduce la cantidad de muertes. Sí. Ahí dice las personas que iniciaron el tratamiento. No todas las personas que inician el tratamiento continúan el tratamiento. No, pero aún continúa el tratamiento. Si continúa el tratamiento, lo que tú estás diciendo es que no van a morir por el VIH. No, bueno, o sea, de que van a morir, pero el tiempo es más largo de las personas de que no siguen el tratamiento. Eso tienes que ver cómo expresarlo propiamente, porque ahí da la impresión que se reduce la muerte por quizás, bueno, mi esposa, ya les he contado que ella falleció de un cáncer horrible, ¿no? Con el melanoma. Y en algún momento, y tomo un tiempito para explicarles, a ver si se puede vincular con esta. Lo que pasa es de que cuando le detectan ese cáncer, es terrible porque se trata del cáncer más violento, más agresivo, más, ¿cómo se diría? Sí, más duro, ¿no? Entonces, los médicos que la tratan originalmente en Oncosalud, uno de ellos es un famoso experto en este tema. Y él prescribe un medicamento que se llama el interferón alfa 2. Interferón alfa 2 es su prescripción de él. Y lo que pasa es que la clínica en la que yo tenía una cobertura VIP, ¿no? La cobertura más amplia, premium, que se supone para todo, decide no darle el medicamento, porque el medicamento es altamente costoso. Entonces cuesta cada aplicación 4.000, costaba, ¿no? 4.500 soles y había que aplicar 3 veces por semana durante 3 años. ¿Ya? Era la prescripción. Tú imagínate el costo. Y entonces yo hice un juicio, empecé un juicio con la clínica, porque se negaron a cubrir eso con el seguro que yo tenía. Pero mi esposa era una persona muy vinculada internacionalmente en programas de ayuda social. Ella trabajaba con una ONG, era directora de una ONG de promoción microempresarial, y enterados los colegas, los amigos de otras organizaciones de otros países, porque era una organización internacional, uno de ellos se vino desde El Salvador, compró un pasaje, se vino solamente para venir a la casa, conversar con ella y luego volver al aeropuerto y regresar. Un médico también allá en ese país muy famoso, y vino y nos explicó, y nos dijo, esta enfermedad es como el SIDA, no se curan. Ya si ya te dio y llegó al nivel que tenía mi esposa, era el nivel 4, es inevitable. Y este medicamento que le han recetado, que nos ha comentado por red Gloria, es un medicamento que lo único que hace es aumentar en la población que lo consume, aumentar el porcentaje de sobrevivencia, que es más o menos 4 años a 8 años. ¿Ya? Eso es lo que hace. Eso nos explicó él. Porque él era ¿cómo se llama? Oncólogo muy recorrido, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo he venido acá para decir lo siguiente, que ustedes pueden insistir en el tema, pero cuando se aplica este interferón, lo que sucede con el ser humano es que pierde capacidad de actuación. Ya el ser humano se tiene que ser atendido, aletargado en cama, cuidado y tratado psicológicamente, que produce un efecto endocrinógeno que genera depresión. O sea, por razones bioquímicas viene depresión. Eso nos dijo. Y entonces se vive más, hay un porcentaje, ¿no? 13% más que aumente el tiempo
pero lo que va a aumentar el tiempo de vivir casi vegetativamente. Entonces mi esposa y yo conversamos y teníamos plena convicción de que no se le aplicara para que ella siga viviendo con la intensidad que siempre vivió, aunque viviera menos tiempo. Y fue así, sucedió así. Es decir, no, pero no. Ella fue el 2014 y ha muerto el 2021. No, 2023, perdón. Entonces, fíjate la cantidad de tiempo, 9 años. Y fue un milagro en realidad, porque no se le aplicó el interferón. Pero ya, lo que te quiero decir es que este tipo de enfermedades no es que deja de tener, o sea, pierde la posibilidad de morir, sino que hay un efecto de retardo, ¿ya? Tú tienes que ver cómo introduces en esta explicación un concepto así relacionado, porque ahí da la impresión de que los antivirales te van a producir el evitar la muerte, ¿no? Entonces esa es la observación que te hago así, y cualquiera que lo viera va a decir eso, no es verdad, que tú aplicándote el tratamiento sobrevives, no es verdad. Entonces, es lo único que se hace posterior. ¿Cómo lo haces? Hay que ver cómo. Entonces, puede ser que tú consideres una variable, personas que mueren en el tiempo promedio de quienes no tienen tratamiento, ¿no? Eso puede ser una población de aquella gente que fallece, es un número de personas que mueren en un tiempo promedio de aquellos que no se aplican tratamiento. Y hay otra población que es la que va a contribuir este factor de tratamiento que muere mayor tiempo. No sé cuánto es, seguramente si tú miras la revista, porque hay revistas, yo cuando ella estuvo con este tema, porque el cáncer tiene muchas publicaciones, vas a encontrar publicaciones respecto. Además, el interferón alfa 2 es el medicamento biológico que fue primero aplicado para los enfermos de SIDA. Te paso la voz. Sino que para el caso de SIDA, que era otra característica, generaba una situación de efecto cerebral para el sidoso o para también para la hepatitis. Son dos enfermedades anteriores. Lo que generaba era un efecto cerebral, mental. Es decir, el que se aplicaba vivía, pero perdía el sentido de la razón. Era bien raro, pues, ¿no? A veces uno, estos medicamentos han estado mucho tiempo probándose, mucha gente al no tener un camino de una medicina, acepta ser parte de los que se le va a probar, en la esperanza que esa medicina finalmente sirva. Y por eso, pero el efecto que ha tenido para los que experimentaron con el interferón, como te digo, otra versión, fue la pérdida de la razón. Y por eso dejó de ser un medicamento que se aplicaba con ellos. Pero sí se aplicó a los enfermos de cáncer de este tipo melanoma, ¿no? Que es la que tuvo mi esposa. Bueno, ya. Ese es lo que te quiero decir. Entonces, que ahí hay que ver cómo hacer para que el efecto que estás indicando ahí sea, digamos, claro en lo que realmente representa, en este caso, de prolongación del tiempo de vida, ¿no? Bien, continúa, por favor. Ya, listo, profesor. Entonces, acá en la cantidad de muertes por SIDA, voy a dividirla en dos, ¿no? Sería una de ellas las que reciben el tratamiento y las que dejan el tratamiento. Medias. Ya. Estaba acá el número de personas diagnosticadas con VIH que iniciaron el tratamiento. Si aumenta esta variable, entonces genera la disminución de las personas con la enfermedad del VIH avanzada. ¿Y esto qué genera? Que el aumento de personas en pobreza.
¿Por qué generaría el aumento de personas en pobreza? Porque hay muchas personas que eh, no pueden acceder a este tratamiento por lo costoso que es. Entonces, si aumenta, ¿no? O si llega a la cantidad de pobreza, entonces, ¿qué conlleva? O sea, dejan el tratamiento, no siguen el tratamiento y la cantidad de muertes por SIDA aumentaría. No, no, espera. La cantidad de personas con enfermedad avanzada incrementa la cantidad de personas en pobreza. Eso me Eh, parece. ¿No es al ah, revés? Que la cantidad de personas en pobreza por incrementar aquellas personas que estén, no sé si, por lo que yo he visto no es necesariamente gente pobre la que se enferma de SIDA, ¿no? Pero digamos, esa relación me parece rara. Hay que revisarla con cuidado. Porque la persona en pobreza, tú dirás, las personas enfermas de SIDA en estado de pobreza. Porque la cantidad de personas en pobreza son toda la población. sí, profesor, está mal redactado. Ahí vas a tener que revisar. Ya, continúa. Ya, a ver. Ya. Ahora. Ya, aquí, ¿no? Acá. Ya, continuamos. Con el número de profesionales sanitarios capacitados en el manejo del VIH, si esta variable aumenta, entonces genera el aumento en el número de campañas de prevención del VIH dirigidas a la población juvenil del VIH. Quiere decir, si hay más personal capacitado, por ejemplo, médicos, enfermeras, entonces estas pueden aumentar el número de campañas de prevención dirigidas a la población juvenil o también a los hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? ¿Qué es lo que genera esto? Si aumento las campañas de prevención, entonces la variable genera una disminución, ¿no? En el número de embarazos de madres adolescentes, ya que estarían más informadas sobre los efectos del contagio de esta enfermedad, ¿no? Y si disminuye el número de embarazos en madres adolescentes, entonces la disminución de esta también genera la disminución del número de partos con transmisión vertical, ya que transmisión vertical quiere decir que la madre le pasa al hijo el SIDA por la transmisión recordemos que uno de los métodos de transmisión del SIDA vendría a ser por la sangre. Entonces, si disminuye el número de embarazos, disminuye el número de Perdón, partos. perdón, Yasmin. Esta representación del fenómeno, ¿en qué periodo es? Lo estaba tomando desde el 2015 al 2022. Ya, porque ¿en qué consiste esa campaña de prevención? Eh, eh, gen- ¿Dónde, bueno, dónde se realizan? ¿Cómo se realizan? las campañas de prevención del VIH generalmente se realizan en las postas, como por ejemplo el método de protección, por ejemplo, el uso de los condones, o qué es lo que genera, ¿no? Eso Esta, te preguntaba el periodo. Si hubiera sido el siglo pasado, es correcto. Pero en este siglo, yo les conté lo que me pasó con mi hijo. Cuando él ya era adolescente, mi esposa me dice, habla con Isa para... yo digo, ¿qué? ¿De qué? De los que hablan los hombres, pues me dice, ¿no? Tienes que orientar, porque era adolescente. Y nunca me olvidé que yo con mi hijo hablaba permanentemente, pero hablar precisamente sobre el tema de la sexualidad no se me había ocurrido. Entonces, pero mi esposa me hizo pensar. Entonces le pedí a mi hijo para conversar un día con él.
Al comienzo yo le dije, oye, ¿podemos encontrarnos el domingo, salir y quiero conversar contigo? Papá, tengo que hacer, por favor. No, no, pero ¿qué día pues? Pues el día que puedes me avisas para poder. Ah, ya, ya, y tal día. Y un día pues ya le digo, Isa, quiero hablar contigo de una cosa importante. ¿De qué, papá? Me dice. ¿Qué cosa quieres conversar? ¿De sexo? Me dice así. Y yo me quedé boquiabierto. Bueno, sí, sí, le digo que es tema que es importante, pero ¿qué desea saber? Así me dice, ¿qué desea saber? Era yo el que tenía que abordarle, explicarle. Y y ya y me dio una referencia rápida, ¿no? De cosas que él ya sabía, ¿no? De una serie de cosas, y que ya en el colegio le han enseñado. Ya la gente, los chicos ya estaban bien informados. Entonces, yo me quedé perplejo, totalmente sorprendido, no sabía qué decirle, pero al final le dije, fíjate, noto que eres un especialista en el tema, pero tú eres un especialista, pero yo soy el experto, por si acaso, ¿no? Así que cualquier duda, cualquier cosa que quieras me dices. Ya en esta época de la historia, perdón un segundito, de la facultad, espera un segundito. Ya, decía, por eso digo yo, ¿en qué consiste? Porque que yo sepa, que posiblemente hay campañas en las zonas en la cual no hay mucho acceso a la información, pero en Lima, las zonas de mayor incidencia de esta enfermedad, no sé, por eso te decía cuándo es, pero hay que ver con cuidado este efecto. Además, una cosa es el tema de SIDA y prevención del SIDA, y que seguramente en zona de riesgo, que puede haber zonas muy, muy pobres y descuidadas, en la cual gente de muy bajo nivel cultural, gente que vive en medio de circunstancias muy de poco aseo, seguramente ahí habrá información que se brinda, qué sé yo, pero no creo que haya ese tipo. Lo que sí hay de vez en cuando, un esfuerzo de corroborar, y se haga con las escuelas, por el tema de la prevención del embarazo, que todavía sigue habiendo eso. Yo lo sé porque como trabajo con una organización de protección de niños, también han participado en programas, pero no en Lima, sino fuera de Lima, para el tema del cuidado de las personas adultas, que los chicos sepan cuidar, o las chicas y chicos sepan cuidarse del abusador, pero también entre ellos de protegerse ante el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Que ahora es bien precoz, recontra precoz, ¿no? No se puede imaginar. Y entonces puede haber ahí, pero en Lima no tenemos, no hemos participado. Suele haber cierto efecto sobre eso. Por eso hay que mirar ahí con cuidado, porque está hablando bastante general sobre el tema de las acciones que están habiendo en favor de la prevención del SIDA y vinculándolo al tema del embarazo, adolescente todavía, ¿no? Entonces, eso, revísalo con cuidado. Sí, profesor, por la casa de mi mamá, a veces, ¿no? Existe, bueno, en la posta siempre el número existen campañas, ¿no? Por ciertas temporadas de prevención.
O también, por ejemplo, algunas enfermeras así salen a las calles a hacer las autopruebas, o sea, los kits de prevención del VIH. De VIH, no de embarazo, ¿no? No, no, del VIH, profesor. Ya, pero eso que tiene que ver con el número de embarazo de madres adolescentes, ese es el tema. Ahora, Allá. hay cosas que hay que separar, ¿ah? Ahora sí, sí, efectivamente. Este, yo tengo mi concuñado, o mi ex concuñado ahora, es médico, y él trabaja en el centro médico de Puente Piedra, ¿ya? Y ellos reciben del ministerio de MINSA paquetes de preservativos. Y de vez en cuando, para él es una complicación, porque es evangélico como yo, pues, ¿no? Él tiene miedo que lo vea alguien de la congregación, ¿no? Repartiendo preservativos. Pero salen a hacer distribución. Y no a cualquier lugar, ¿eh? No es que salen al mercado, no van a las zonas más alejadas y pobres, ¿no? Las más pobres. Estoy hablando de Puente Piedra. Y ahí hacen eso. Pero eso, ¿cuánto es? ¿Cómo se mide? O sea, se puede medir el efecto que tiene esa distribución. De hecho, que lo vamos a usar, ¿eh? Ojo, para David, mi cuñado, no cabe duda que les llega como un regalo del cielo, ¿ya? Porque no tienen que comprar, pues, ¿no? Pero reparten, o sea, y obsequian. Sí, en las Y postas también, reparten. sí, no, y también los americanos, los norteamericanos y ciertos países de Europa eh, regalan a los países como el nuestro. No es que se compran acá, sino que se reciben con donación, porque hay un enfoque del desarrollo, los países ricos, que dicen que no aumenten la población de los países pobres, porque ese es un foco de insatisfacción y de revuelta. Ellos asocian las protestas, el reclamo por la pobreza, ¿no? La gente que quiere hacer revolución son gente pobre, y entonces mejor controlar el número de pobres. Esa es toda una idea, una política, tiene un nombre, esa política que Estados Unidos la tiene siempre, y entonces ellos, en los países, en África, en los países más pobres, también nosotros recibimos, y eso lo distribuyen, pues, ¿no? Pero eso, ¿cuánto es? Eso tienes que ver, ¿cuánto es, qué efecto realmente tiene? Si eso lleva propiamente al control del embarazo, de repente, pero yo no tengo una idea clara, ¿no? Eso tienes que averiguar. Eh, Estoy bien, profesor. Yo lo relacionaba con que sí, o sea, sí tiene influencia en cierto periodo, ¿no? Si aumenta el número de campañas, entonces se observa en cierto periodo. En este periodo ha aumentado el número de campañas, entonces veamos el número de embarazos si es que se ha reducido en cierta población. Ya. Bien, vamos a Eh, Forrester ya, para que no ya, nos profesor. reste el tiempo. Ya. Luego, con los datos que tenía de las variables del diagrama causal, he hecho mi diagrama de Forrester. Aquí tenemos los profesionales capacitados que se almacenan. Esto sale de quién? De este flujo que vendría a ser capacitación profesional, que viene afectado por la tasa de capacitación profesional. Ahora, esto también, o sea, el resultado de la capacitación profesional es el producto de la tasa de capacitación profesional por el presupuesto nacional. Cabe resaltar que aquí falta modificar el nombre profesor, como ya me lo mencionó. Luego acá, en establecimientos con tratamiento, sabemos que la cantidad de profesionales está relacionado, ¿no? Con los establecimientos con tratamiento. Ahora acá, este flujo de habilitación se ve influenciado, no, se relaciona, ¿quién es? El profesional capacitado por el presupuesto nacional. Ahora acá también, mm, aquí, población en riesgo, en esta
variable stock. Tiene como flujo de entrada la tasa de nuevas infecciones, que se calcula como la probabilidad de transmisión por contacto por la tasa de contacto de riesgo, que está bien se calcula también con el número de encuentros de hombres con hombres. Luego pasamos a la población con VIH diagnosticada sin tratamiento, o sea que recién podrían iniciar o lo dejan. Comenzamos acá. Tiene un flujo de entrada que vendría a ser la tasa de diagnóstico. Bueno, acá también están mal los nombres, profesor, disculpe. Ya. Esta de acá, esta variable de flujo se ve afectada ¿por quién? Por la población en riesgo, por la cobertura de pruebas. La cobertura de pruebas se calcula como las pruebas realizadas con el presupuesto, ¿no? Pruebas realizadas por presupuesto, tenemos la cobertura de pruebas. Y esta acá con la tasa de diagnóstico. Ahora acá, ya las personas con VIH diagnosticadas sin tratamiento, ahora las vamos a relacionar cuando ya inician el tratamiento. Tendríamos la población en tratamiento. Como flujo de entrada, las personas o la población que inician el tratamiento, ¿no? Y esta, ¿cómo se calcula? Por el acceso a tratamiento por la población en tratamiento más los casos pediátricos de VIH, ¿no? Porque en los casos pediátricos, si la mamá tiene el VIH, es muy probable que el hijo tenga. Entonces, ya sabríamos, ¿no?, que esta población ya tiene el VIH. Entonces, tendríamos que darle cierto tratamiento. Por eso es que se le suma acá a la población. Y como flujo de salida, el abandono en tratamiento, ¿no? Como mencioné, no todas las personas que inician el tratamiento continúan el tratamiento, entonces abandonan el tratamiento. ¿Cómo se calcula este flujo? Por la población en tratamiento, por la tasa de abandono del tratamiento. Luego pasamos a la población con SIDA avanzado. O sea, primero está la población diagnosticada sin tratamiento. Luego, una vez que se diagnostica ello, ¿no?, tendríamos la población que va a iniciar el tratamiento, o sea, que recién está en primer periodo, o otro tipo de población que vendría a ser que ya tiene el SIDA avanzada. Esto de acá tiene como flujo de entrada la tasa de progresión a SIDA, ¿no? Vendría a medirse, bueno, este nombre también está mal, por la tasa de progresión de contagio, ¿no?, por la población de VIH diagnosticada. Y tiene como flujo de salida la cantidad de personas, ¿no?, que mueren por este SIDA. Sería la cantidad, la tasa de mortalidad del SIDA por la población de SIDA avanzado. Ya, y acá en caso de los casos pediátricos, ¿cómo es que esa variable de stock tiene como flujo de entrada lo que es la transmisión vertical, ¿no? La mayoría o casi todos los casos pediátricos son por transmisión vertical. Este flujo, ¿por quién se ve afectado? Por el número de embarazos con madres con VIH, por la tasa de transmisión vertical, ¿no? Podemos sumarle también la población con VIH no diagnosticada. Ya, y eso sería todo, profesor. Sí, sí. Yasmín, ya. Igual que a Gonzalo, ¿ah? Igual que a Gonzalo. Eliminar todas las variables exógenas tiene que estar vinculado a factores que están sucediendo, y por eso esto tiene que ampliarse mucho más, ¿no? No puede haber un nivel que tiene solamente un flujo de entrada, porque debe haber también un flujo de salida, si no crecen en infinito. O sea, es bien raro
son casos muy raros que yo, normalmente cuando se trata, por ejemplo, de centros de salud, podría ser algo que va creciendo y no reduciéndose, ¿ya? Pero no son los centros de salud lo que interesa, serían la capacidad de tratamiento, digamos, las camas, en fin, o la cantidad de tratamiento que puede atenderse, pues el centro de salud, eso puede crecer. Bien raro que se reduzca, es bien raro que se reduzca. Pero en general todo el resto son cosas que, o sea, son factores que pueden aumentar y también se reducen por alguna razón. Y niveles así en el aire no debe existir, niveles, ¿no?, como población con VIH no diagnosticada. Los niveles son el resultado de flujo de entrada y de flujo de salida, siempre. Y si se trata de una variable auxiliar en la que yo debo haber definido la manera como lo calculo a partir de información que vienen de otros niveles. Eso de todas maneras. Ahora, ¿cómo hay variables en mayor abundancia en la de Gonzalo, de aquellas que no hay una idea clara de cómo se obtiene, cómo se podría obtener, cómo se puede calcular? Número de encuentros. Profesor, su micro está apagado. Si el número de relaciones sexuales de hombre con hombre se da, ¿no? Se da. Pero ¿cómo se mide? ¿Cómo se contabiliza? Esa es digamos, una presunción real, pero no medible, no estimable, ¿no? Posiblemente en la explicación de por qué se produce este incremento de las infecciones se debe a ese tipo de actividad, pero lógicamente que también no es exactamente por las relaciones. Hay en la causalidad está bien, pero en el cálculo no, porque, repito, si fuera posible medir eso, sería entre la gente enferma de SIDA, la que se produce el contagio, ¿no? O sea, una relación hombre con hombre no produce SIDA, ¿no? Y más, de repente, una relación hombre con hombre es protegida, ¿no? Acá no estamos hablando de lo causal, porque puede ser un factor causal ese hecho, esa práctica. La práctica homosexual es un factor que influye en el incremento, correcto. Es una práctica, pero no, en el causal no hay una relación matemática, no hay una relación de correspondencia aritmética, no, pero acá sí, acá sí debe haber una relación de vinculación matemática, ¿no? Entonces hay que revisar, hay que enriquecer. Esto requiere todavía un poco más de tiempo y esfuerzo para enriquecerlo, ¿no? De igual manera he quedado con Gonzalo, que Gonzalo tiene más abundancia temática, pero ya le he mencionado que lo que refiere son aspectos lógicos, pero que no son parte de lo que observamos en la realidad, ¿no? O que se pueda tomar de la realidad. No sé si tienen alguna pregunta, algo, ¿no?, que comentar, cualquiera de ustedes. Si no, Profesor, había dime. visto que en el Uni Virtual creo que ya la siguiente semana se tendría que explicar sobre el CIVOC. Sí, que O sea, empieza subir el material. con el 1, me parece, ¿no? Sí, yo soy Perdón. el número 1, profesor. Ya, perdón. Déjame ver, yo quiero ver mi cronograma Excel. No, arrancamos el 10 de noviembre. No se ha Ya cambiado. estoy. Si no, tengo que cambiar. Gracias por la observación. Porque en este caso, sí, arranca tú también. Pero Ajá. ya espera noviembre, luego viene Leandro, luego viene Diego y termina Gonzalo, ¿no? Está bien, debo hacer la modificación. Está bien, muchas gracias por avisar. Ya, Y, profesor.
Entonces, hay una nueva oportunidad la próxima sesión, ¿ya? Mejoren todo lo que se pueda, pues, ¿no? Yo, ya les he dicho que me ha venido ¿cómo se llama? El síndrome de la gallina. Entonces, así que yo voy a tratar de hacer lo posible para que salgan bien. Pero ustedes tienen que darle tiempo, pues, ¿no? Y producir algo mejorado, ¿ya? Entonces nos encontramos la próxima semana. Gracias, jóvenes. Muy buenas tardes.